Compré estos calcetines escarpines para el kayak y la verdad es que son geniales. Además, lo bueno que tienen es que te aíslan del frío. O sea, yo sinceramente lo he notado hoy bastante. Y aparte, si los cogéis, pues cogeros unos escarpines también. Yo en mi caso es que también ando fuera de cuando voy con el kayak. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos no te van a aguantar lo que son la suela. Pero para eso tienes otros escarpines que estos sí que te aguantarán. Entonces entran perfectos, ¿veis? Porque estos son más finos. Entonces, como comprenderéis, para andar por piedra pues no es conveniente. Pero yo hago esto. Cuando me meto en el kayak ya me quito esos escarpines y me quedo con estos. Y esto la verdad es que genial. Y luego además pues el colorcito muy chulo.